¿Es la estrella de David el verdadero símbolo del judaísmo? Muchas personas creen que la estrella de David, conocida también como hexagrama, es un símbolo representativo del judaísmo. El rey David vivió entre 1040 y el 966 a.C. Para empezar, diremos que el Antiguo Testamento, la Tanaj para los judíos, no dice textualmente que David la haya usado, ni mucho menos hay evidencia arqueológica que demuestre que el rey David la haya incorporado como símbolo de su reinado. Entonces, ¿de dónde proviene ese símbolo? El hexagrama en la India. Una de las evidencias más antiguas del hexagrama o la erróneamente llamada estrella de David tenemos que encontrarla en la India y Sri Lanka a través de la cultura de los Vedas, anterior a la religión hindú, y que tiene una antigüedad de entre 3000 a 2000 años antes de Cristo. Los hindúes y sus antecesores, los Vedas, llamaban a las representaciones geométricas con el nombre de yantras, los cuales tenían un profundo significado esotérico. Dicha estrella de David en dichos lugares recibe el nombre de yantra, satkona o estrella de Goloka, y Goloka es la morada del dios Krishna. En la India, la estrella de 6 picos es conocida como Surya Yantra. En el hinduismo, Surya es el dios sol y significa la luz suprema. Y hay que recordar que Lucifer, o sea Satanás, es llamado el portador de la luz. A su vez, Yantra significa instrumento o máquina, por lo cual Surya Yantra significa instrumento de la luz suprema. En otras palabras, significa instrumento de Satanás. ¿Puede un instrumento de Satanás ser dado por Yahweh? Una estrella de 6 puntas llamada Satkona o Surya Yantra son 2 triángulos entrelazados. El superior representa a Shiva, Purusha y fuego. El inferior para Shakti, llamada también Kali, Prakriti y agua. En realidad, los 2 triángulos representan las 2 trinidades hindúes. Allí se considera un símbolo de la armonía entre el espíritu y la materia, tal como ocurre en la masonería y que lo veremos más adelante. La estrella también simboliza en la enseñanza tántrica la relación entre el hombre y esposa. Wayne B. Chandler dijo que la más temprana aparición de la estrella de 6 picos en la India data del 3000 antes de nuestra era y pronto fue tratada como un símbolo filosófico. Sería usada después por los tántricos y budistas, como para simbolizar la unión divina. Actualmente la estrella de 6 picos es llamada la estrella de Vishnu, reflejando unión cósmica entre Kali y Shiva. En la imagen de la izquierda vemos una esvástica. Swami B. G. Narasimha, un seguidor de la deidad hindú Krishna, durante una visita a Jerusalén compró una estrella de David y se la puso alrededor de su cuello y le preguntaron, ¿por qué estás usando un símbolo judío? A esto él replicó, esta estrella de 6 picos es Satkona, el símbolo de Goloka, el superior de Krishna. Swami B. G. Narasimha escribió un artículo sobre Satkona o la estrella de 6 picos, diciendo, este artículo es sobre los orígenes de Satkona, o sea, la estrella de Goloka o el yantra de Goloka, su trascendental significado, su uso histórico en los Vedas y otras antiguas culturas, su uso en la cristiandad e islam y su eventual adopción en el judaísmo en el siglo XVII como un símbolo popular del judaísmo. En la imagen usted está viendo una esvástica, el cual no es un símbolo del nazismo, sino que proviene de la India. En la imagen vemos a un antiguo yantra encontrado en Sri Lanka, que tendría 10.000 años de antigüedad, según el enlace que estoy mostrando abajo. Más imágenes de hexagramas hindúes o yantras. En la imagen vemos al dios de la destrucción del universo, Shiva, haciendo la danza cósmica,
y observe que con el movimiento de sus extremidades y su cabeza se forma el yantra o hexagrama de 6 puntas mal llamada estrella de David. David jamás estuvo en la India o en Sri Lanka, ni los hebreos tuvieron contacto cultural con ellos. Sin duda que fue Satanás quien entregó este símbolo a los hombres, el cual es un portal con el mundo de las tinieblas. El hexagrama en los sumerios. Otra de las evidencias más antiguas del hexagrama tenemos en la avanzada cultura sumeria, antecesora del imperio babilónico, la misma que estuvo situada en Mesopotamia, en Asia, la cual es una llanura situada entre dos ríos, el Tigris y Éufrates. Los sumerios datan del año 3500 a.C. aproximadamente. Los sumerios sostenían en sus escritos que los seres extraterrestres Anunnakis los habían creado, y precisamente Anunnaki significa los caídos del cielo, y esto es una clara alusión a Satanás y sus demonios. Precisamente en la imagen vemos a un ser alado, o sea, un ángel caído. Los sumerios, siendo una civilización avanzada, crearon la rueda, la escritura cuneiforme, el sistema sexagesimal, crearon los signos del zodíaco, se dedicaron a la astronomía, construyeron muchas ciudades, para lo cual crearon los ladrillos con adobe e hicieron construcciones con arcos, escribieron leyes y crearon el primer libro sobre medicina, crearon sistemas avanzados de agricultura. Aquí podemos apreciar el hexagrama encerrado en un círculo rojo y luego, en la imagen derecha, en un zoom se aprecia con más claridad la falsa estrella de David. Y el que está sentado es el dios Enlil, llamado el dios de las tormentas y del viento, de quien se dice que tenía un ojo con el cual inspeccionaba toda la tierra, y eso es una alusión al ojo que todo lo ve, que en la imagen de la derecha está dentro del hexagrama. En esta imagen con zoom vemos el sistema planetario solar, con Marte, Tierra, Mercurio, Venus, Neptuno, Urano, Plutón, Saturno, Júpiter, el satélite de la Luna. ¿Acaso Nibiru también? Luego un planeta desconocido. La pregunta que se impone aquí es, ¿cómo los sumerios obtuvieron este conocimiento si Plutón fue descubierto el 18 de febrero de 1930? O sea, más de 5000 años después. Todos estos conocimientos lo obtuvieron a través de los ángeles caídos, a cambio de que ellos fueran adorados. Los sumerios tenían a dioses como Enlil, Enki, Anu, Ninurta, que era un hijo de Enlil. En esta otra imagen de un vestigio sumerio, vemos representado a los Anunnaki. Observe la estrella de 6 puntas. No cabe duda que la misma fue proporcionada por los demonios a los sumerios y a los hindúes, y de ahí se ha propagado a todas las culturas, ya que estos símbolos abren portales que permiten al hombre tener contacto con los espíritus de las tinieblas. El hexagrama en Babilonia. En Babilonia, hace 2000 años antes de Cristo, la estrella de 6 puntas o hexagrama fue usada para protección. El hexagrama fue el símbolo de la diosa Ishtar, también conocida como Astarte, Astarot o Astoret en Canaán. En Sumeria recibía el nombre de Inanna. Este símbolo fue usado en ornamentos y magia en muchas civilizaciones y regiones tan apartadas como Mesopotamia. Precisamente en la imagen apreciamos una estrella de 6 puntas sobre la cabeza de Ishtar. Esta diosa representaba la fertilidad, el sexo y la guerra, y era la divina personificación del planeta Venus. Y Venus no es otro que el lucero de la mañana, o sea, Lucifer, Satanás. El hexagrama en Egipto. En Egipto, el dios Apis, también conocido como Moloch, era un becerro que tenía una estrella de 6 picos a su lado. Hay que mencionar que en Éxodo capítulo 32, el pueblo de Israel desobedeció en extremo a Yahweh por adorar al becerro de fundición. Albert Churchward confirma que en la casa del dios egipcio Horus
se pintó una estrella de 6 picos, en lugar de la estrella de 5, que era el símbolo de la casa de Horus o del paraíso. La estrella de 6 picos, original de los egipcios, representaba los 6 gloriosos o los 6 poderes primarios, uranológicamente representados por las constelaciones de la Osa Menor y la Osa Mayor. Wayne B. Chandler sostiene que fue el antiguo Egipto donde la estrella de 6 picos tuvo su completo esplendor. Proclamada como la estrella de la creación por los egipcios, esta representaba la unión entre el macho y la hembra. Es pues una energía presente en la naturaleza y en todos los planos de la existencia, pero es también proclamada en Egipto como el símbolo de la ley hermética de la correspondencia. El triángulo apuntando hacia arriba indica el macrocosmos y el triángulo apuntando hacia abajo indica el microcosmos, dos formas idénticas enclavadas pero independientes, cada parte representando un todo. Esto también es recogido por la masonería en sus manuales rituales. El hexagrama en la India. La estrella de 6 picos aparece en el I Ching o libro de los cambios, uno de los más antiguos documentos chinos donde aparece la estrella de 6 picos. El I Ching contiene un sistema adivinatorio comparable a la geomancia, que significa adivinación de la tierra. Fu Chi, uno de los primeros regentes de China entre el 2852 al 2738 a.C., dijo que recibió por revelación sobrenatural los trigramas organizados como hexagramas. Podemos ver que desde mucho antes del éxodo de Israel de la tierra de Egipto, ya era usada la estrella de 6 picos en China con propósitos adivinatorios. Hay que señalar que Moisés nació en el siglo XIV a.C. El sistema adivinatorio revelado a Fu Chi se perfeccionó con el paso del tiempo, y el I Ching fue completado en el tiempo de Han Hui-Di, durante la dinastía Han, 200 años antes de Cristo. El I Ching es usado en muchos círculos ocultistas, unido al tarot, el cual se deriva de la cábala judía, para adivinar y hacer hexagramas astrales, como las cartas astrales de la astrología. El hexagrama en el Imperio Romano. En territorios que formaron parte del Imperio Romano, han sido encontrados decenas de descubrimientos arqueológicos con la forma de estrellas de 6 picos. Más de 10 de esos mosaicos fueron descubiertos en Pompeya, Italia, el monte Vesubio. Uno de los más importantes mosaicos fue encontrado en Chipre, que data del siglo V a.C., y muestra la estrella de 6 picos junto a una esvástica, que viene a ser la cruz nazi, tal como vemos en la imagen. El hexagrama en el budismo. Aquí observamos el hexagrama dentro de varios mandalas. Los mandalas son círculos que encierran un profundo significado esotérico. El hexagrama en la alquimia. En el 800 al 600 antes de nuestra era, la estrella de 6 picos fue usada como símbolo para representar el arte de la alquimia, y era formada por unir el triángulo de agua con el triángulo de fuego, y cuando estos se ponen uno encima del otro se forma la estrella de 6 picos o escudo de David. La estrella alquímica o estrella de los magos simboliza la unión de los opuestos, el orden del cosmos. Observe la imagen que el triángulo inferior del hexagrama hace concordancia a los elementos agua y tierra. Estos elementos están inseparablemente vinculados con el mundo material. Su principio hace que sea hacia abajo, hacia la regresión. En esta otra imagen, el triángulo invertido en la parte superior representa los dos elementos espirituales, aire y fuego, dos elementos que representan la evolución hacia una conciencia iluminada. Esta imagen, donde se aprecia un hexagrama, llamada también en la alquimia como estrella de los magos, procede de un manuscrito medieval y representa a un cervecero alemán.
La estrella de los magos tenía para este gremio, al parecer, un simbolismo alquímico relacionado con el proceso de creación de la cerveza. El hexagrama y el planeta Saturno. En el año 2006, la sonda espacial Cassini tomó unas fotografías del polo norte de Saturno y encontró un hexágono que asombró a muchos. Y usted lo puede apreciar en la imagen tomada por la sonda espacial con un filtro especial. Y precisamente el hexagrama es una derivación del hexágono. El hexágono de Saturno es un espacio lleno de vientos muy rápidos que alcanzan velocidades de más de 300 kilómetros por hora. Cada uno de los lados del hexágono cuenta con un largo de más de 13.800 kilómetros, más que el diámetro del planeta Tierra. En esta otra imagen vemos una publicación de la CNN en español del 9 de julio del 2014 que dice: una foto de la nave Cassini muestra a plenitud el hexágono de Saturno. Aquí vemos otra imagen del hexágono de Saturno. De otro lado, en el polo sur de Saturno, la sonda Cassini fotografió un huracán estrepitoso con un enorme ojo en el centro del polo sur de dicho planeta. Dicho ojo tiene unos 8.000 kilómetros de ancho aproximadamente, 2/3 del diámetro de la Tierra. ¿Cree usted que sea una simple casualidad la semejanza que tiene este ojo con el ojo de Horus, llamado también ojo que todo lo ve? Hay la creencia entre los ocultistas, incluyendo a los Illuminatis, masones y demás sociedades secretas, que este ojo vigila y gobierna las estrellas y también el caminar del hombre. Cuenta el mito romano que Saturno hizo un pacto con su hermano mayor Titán, mediante el cual éste le cedía el favor de reinar el cielo en su lugar, y por ello los hijos que tenía Saturno con su mujer Ops los devoraba, tal como es representado en la pintura de Pedro Pablo Rubens de 1636, que se está mostrando. Sin embargo, la diosa Ops escondió a 3 de sus hijos, entre los cuales estaba Júpiter. Luego Titán, al enterarse del engaño, encarceló a Saturno y su mujer Ops, pero cuando creció Júpiter, se enfrentó a su tío Titán y lo venció, por lo que restituyó el trono a su padre Saturno. Posteriormente Saturno quiso matar a su hijo Júpiter y ambos se enfrentan y es derrotado Saturno, para finalmente ser convertido en humano y condenado a vivir con los hombres, a quienes les dictaría las leyes y los gobernaría. Este relato tiene similitud con lo que hizo Lucifer en el cielo, cuando se rebeló contra Yahweh, por lo que fue finalmente expulsado y arrojado a la tierra para convertirse en Satanás, engañar a los hombres y controlarlos mediante la política y la religión. Por ello, Saturno representa a Satanás. Saturno en la mitología romana era el dios de la agricultura y la cosecha. Observe usted cómo en ambas imágenes Saturno aparece asociado a una estrella de 6 puntas, del cual se deriva el hexagrama. Y como mencionamos anteriormente, en el año 2006, la sonda Cassini descubrió en el polo norte de Saturno un hexágono y en el polo sur un terrible huracán con un ojo muy visible que emula al ojo que todo lo ve. En esta imagen apreciamos un hexágono en los genitales de Saturno, también un niño que va a ser sacrificado, una hoz, un agricultor sembrando y un macho cabrío que representa a Capricornio. Y esto hace alusión a la fiesta romana de la Saturnalia, que se festejaba entre el 17 y 24 de diciembre, justo cuando el Sol entraba en Capricornio. La pregunta que se impone aquí es: ¿cómo fue posible que desde hace miles de años los magos, brujos y ocultistas sabían que el planeta Saturno tiene un hexágono y un ojo que todo lo ve? Sin duda, que tal conocimiento solo pudo ser dado a los hombres a través de los demonios, bajo el disfraz de los extraterrestres. Resulta oportuno mencionar que el culto a Saturno tuvo su apogeo durante el Otrora Imperio Romano. Sin embargo,
Fueron los griegos, hacia el año 600 a.C., quienes le empezaron a dar culto, bajo el nombre de Cronos. Los cananeos y cartagineses lo conocían con el nombre de Moloch, Baal. En consecuencia, Saturno es sinónimo de Cronos, Baal, Moloch, quienes devoraban niños, y eso es propio de Satanás en las ceremonias satánicas. El talismán de Saturno es la unión del pentagrama y el hexagrama. Es utilizado para conjurar demonios y realizar encantamientos o hechizos. En algunas ceremonias se le incrusta en un círculo en cuyo centro se pone de pie el participante para protegerse supuestamente de otros espíritus malignos. En realidad, este símbolo es usado también para hacer conjuros y hechizos más potentes. Observe la imagen de un toro dentro del hexagrama, el cual corresponde a Moloch, que como dijimos anteriormente, es otro nombre con el cual se le conoce a Saturno, y que como veremos más adelante, durante las épocas bíblicas del pueblo de Israel, se sacrificaban niños en honor a este falso dios. En la imagen vemos el hexagrama y a Elena Blavatsky, fundadora de la Sociedad Teosófica, que involucra religiones como hinduismo, budismo, espiritismo, satanismo. Incluso se ve una cruz egipcia y una serpiente a modo de círculo. Adolfo Hitler fue un fiel seguidor de esta sociedad y de ahí se inspiró para usar la esvástica, que es un símbolo hindú. En la imagen vemos un hexagrama dentro de una cruz en forma de esvástica, que corresponde a la sociedad secreta alemana Brill, cuya fundadora fue María Orsic en 1921, y del cual se inspiró el nazismo en cuanto a la supuesta raza aria. A continuación, usted verá un video de 6 minutos, donde un satanista ofrece una misa negra donde hace invocaciones y conjuros, haciendo uso del pentagrama y del hexagrama, o sea, la estrella de 5 y 6 puntas respectivamente. Oh Señor de las tinieblas, Satanás, Lucifer, esta fiesta es tuya. La madrugada de este viernes 1 de marzo se reinició el ritual de la Misa Negra luego de 2 años de suspensión, misma que se llevó a cabo en la cueva de El Paraíso, situada en el municipio de Catemaco. A la medianoche, 6 brujos encerrados en una cruz de 6 picos realizaron un ritual de iniciación a 6 turistas provenientes de estados como Puebla, Tabasco y el Distrito Federal, quienes renunciaron a su devoción por el Dios cristiano para así aceptar a Satanás. Buenas noches, Lucifer. Buenas noches, Jehová. Buenas noches, Mitrón, y a todos tus seres y tus acompañantes, duendes, chaneques, y todos los seres de oscuridad que se presenten en esta noche, en este tu día de adoración. Esta unión de esto, estamos aquí, dure por muchos años, y que siempre Él se comprometa y prometa estar con nosotros para que hagamos esta adoración de Lucifer y de Satanás y de los seres de oscuridad. Que así sea. Así será. Así será. Ómeteo. Ómeteo. Danos esa protección, recúbrenos con esa capa que de una manera o de otra tú tienes para que no penetre en nosotros ni el acero, ni la bala, ni la palabra hiriente de mentes perversas que quieran dañarnos. Que toda esta fuerza la tomen todos los seres que se encuentran aquí, con la fuerza y el motivo que hayan venido. He aquí, Satanás, Lucifer. Tengo tu presencia en mi cuerpo. Siento cómo estás cerca de mí, dándome un aviso. Quiero decirles que dentro de estos gentes hay más de 2 personas que se sienten mal, que tienen ganas de llorar. Esas 2 personas que están aquí, me gustaría que pasaran al centro del círculo, se arrodillaran junto a mí y pidieran ante Él que las libere
esas cadenas que las tienen amarradas. Hoy es el momento. Acérquese a esas dos personas que estoy hablando. Sabía yo que eran ustedes. Aquí estás. Esta es su presencia. Aquí estás. Yo te invoco y yo te llamo. Sabía yo que aquí estarías. Eres presencia propia. Así es. Así es. Y es una muestra más de tu poder ante todas aquellas personas. Estoy muy feliz. Así a es. tu lado. Claro. Estoy muy contento a tu lado. Esta es tu fiesta. Gracias por ponerte. Aquí te traje y te llamé porque sabía que aquí estabas. Gracias. Hay gente incrédula. Hay gente que duda de esto. Pues aquí está la muestra. Esto es una misa negra. Me siento contento contigo. Me siento feliz esta noche. Gracias. Me siento muy alegre. En el término de la manifestación y del poder ancestral que hoy se manifestó dentro de cada uno de nosotros. Doy las gracias a las 7 potencias, al poder espiritual, al santuario rojo y al divino poder. Pido permiso para recibir esa descarga de energía que manifiesta fe y sabiduría en una mente humana que viene a buscar una respuesta. La respuesta de la fe se dignifica en cada uno de nosotros. Así es. Y así será. El hexagrama en Israel. La primera mención al hexagrama o estrella de 6 puntas la tenemos en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Amós capítulo 5 versículos 25 al 27, que relata lo que hizo el pueblo de Israel en la época de Moisés y en tiempos posterior a este. Hay que mencionar que Moisés vivió alrededor del año 1400 a.C. El pasaje bíblico dice así: Me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel. Antes bien, llevabais el tabernáculo de vuestro Moloc y Kium, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Os haré, pues, transportar más allá de Damasco, ha dicho Yahweh, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Hechos capítulo 7, versículo 42 y 43 dice: Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán.
figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré, pues, más allá de Babilonia. Como dijimos anteriormente, cuando los israelíes estuvieron cautivos en Egipto, los paganos rendían culto al dios Apis, que tenía forma de becerro, y a un lado de éste había una estrella de 6 picos, y esto lo sabemos gracias a Albert Churchward, quien confirmó que en la casa del dios egipcio Horus se pintó una estrella de 6 picos en lugar de la estrella de 5, que era el símbolo de la casa de Horus. Y por ello los hebreos, cuando salieron de Egipto, estuvieron en el desierto, y Moisés estaba demorando en bajar del monte Horeb con las tablas de la ley, por lo que el pueblo de Israel decide pecar contra Yahweh y hacerse un becerro de fundición para adorarle, que según las Sagradas Escrituras ese becerro, que vendría a ser el dios Apis para los egipcios, recibe el nombre de Moloch, Baal, Kium o Renfán, y este falso dios está asociado a la estrella de 6 puntas o hexagrama. La adoración a Moloch incluía los sacrificios de niños, práctica que Yahweh condenaba, tal como registra la Biblia en Levítico capítulo 18, versículo 21, que dice: «Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloch, no contamines así el nombre de tu Dios, yo Yahweh». También en Jeremías capítulo 32, versículo 35, que sentencia: «Y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloch, lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento, que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá». Recordemos que Moloch es el mismo Saturno adorado por los romanos, y los griegos lo llamaron Cronos. El rey David vivió entre 1040 y el 966 a.C., y como dijimos anteriormente, no hay pasaje de la Biblia que indique que David haya usado una estrella como símbolo de su reinado, ni hay vestigio arqueológico que la sustente. Muchos usan el hexagrama o estrella de 6 puntas como protección y amuleto. Sin embargo, David no necesitaba de una estrella como símbolo de escudo o protección, y esto lo vemos en Salmos capítulo 28, versículo 7, que dice: «Yahweh es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón y fui ayudado». Y en Proverbios capítulo 30, versículo 5, que dice: «Toda palabra de Dios es limpia, él es escudo a los que en él esperan». David lo dice muy claramente que su escudo, su protección se la daba Yahweh y no una supuesta estrella. En cambio, Salomón, el hijo de David, al final de su reinado se involucró en la idolatría y su aliada, la hechicería, y esto ocurrió aproximadamente en el año 922 a.C., cuando Salomón se casó con la hija de Paroá. Este se involucró en la adoración de ídolos egipcios y entró en la práctica de la magia y la brujería. Salomón construyó un altar a Astoret y a Moloch. A partir de ese tiempo, la estrella de 6 puntas, el principal símbolo de sacrificios humanos con ritos mágicos en círculos de brujería, fue llamada el sello de Salomón. Por ello, Primera de Reyes capítulo 11, versículo del 1 al 8 dice: «Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales Yahweh había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses». A estas, pues, se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Yahweh su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Yahweh, y no siguió cumplidamente a Yahweh como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras,
las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Yahweh amonestó varias veces a Salomón, al punto que por su desobediencia lo hizo enojar, y le dijo que su reino iba a ser dividido en dos, el reino de la casa de Israel y el reino de Judá. Y esto sucedió en los días de su hijo Roboam, tal como lo dice Primera de Reyes capítulo 11 versículos 9 al 12. Se dice que Salomón tenía un anillo en el cual estaba la estrella de 6 puntas, que él usó cuando se introdujo en la hechicería, y es por ello que se le atribuyen escritos como la clavícula de Salomón, llamada también la llave de Salomón, que habla acerca de la invocación de demonios, clasificación de los espíritus aéreos, invocación de ángeles y rezos mágicos. ¿Sabía usted que Salomón está vinculado al 666, el número de la bestia del cual habla Apocalipsis? Pues bien, eso lo encontramos en Primera de Reyes capítulo 10 versículo 14, que habla de sus riquezas, y el pasaje dice así: el peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro. En la imagen usted está viendo 3 hexagramas. En el primero, que tiene 6 puntas, el segundo hexagrama con 6 triángulos en su interior, y finalmente el tercer hexagrama, y en su interior un hexágono con sus 6 lados. Y por ello podemos decir que el hexagrama equivale al 666. Israel se dividió en 2 reinos, el reino de la casa de Israel con 10 tribus y el reino de Judá con 2 tribus. Posteriormente, el reino de la casa de Israel fue conquistado en el 721 a.C. por los asirios y el reino de Judá en el 597 a.C. por los babilonios. El reino de la casa de Israel fue dispersada por todo el mundo y jamás regresaron a su tierra, mientras que la casa de Judá regresó a su tierra después de 70 años de cautiverio babilónico. Por lo que mientras estuvieron cautivos en Babilonia, algunos judíos se involucraron en la magia y hechicería babilónica, por lo que sentaron las bases para lo que sería más tarde la Cábala. Repetimos, dentro del cautiverio babilónico, la magia y la hechicería fue practicada por un círculo muy selecto y reducido de judíos, los mismos que cuando regresaron a su tierra lo siguieron practicando. Como se comprenderá, en esa época el uso del hexagrama en el pueblo de Israel no era popular, sino que era conocido por una selecta élite. Era evidente que esta gente odiaba a Yahweh y su palabra porque pertenecían a Satanás. Por ello, Jesucristo encaró a los rabinos fariseos reunidos en el Sanedrín y les dijo que tenían por padre a Satanás. Y esto lo dice el Evangelio de Juan capítulo 8 versículo 39-45. En virtud que muchos de ellos eran practicantes de la mentira, y la cábala es una obra mentirosa de Satanás, por lo que estos religiosos rechazaban las enseñanzas de Jesucristo, al punto de transgredir los mandamientos de Dios por mandamientos de hombres, tal como lo señala el Evangelio de Mateo capítulo 15, versículo 1 al 6, y eso es propio del Talmud, que hasta la actualidad muchos de los rabinos sionistas lo practican abiertamente, al igual que la cábala. En la Cábala hay una bendición haciendo una señal con las manos llamada Birkat Kohanim, o la bendición sacerdotal, tal como se aprecia en la imagen. Pero en realidad es una señal demoníaca, como vemos en las imágenes, y que los masones la asocian a Tubal Caín. La Cábala pretende explicar y descifrar lo que dice la Torá con herramientas del ocultismo, y ello es imposible porque las Sagradas Escrituras se comprenden y descifran con la sabiduría del Espíritu Santo que mora en el creyente. Una de las fuentes de la Cábala es el libro del Zohar. Forma parte de la Cábala, aparte del Zohar, la doctrina del Merkabá y la doctrina del Bereshit, así como la gematría notaricón y la temurá. Todo ello es ocultismo puro y satanismo. Y el diablo engaña diciendo que tales herramientas ayudan a estudiar la Torá, y lastimosamente hay creyentes que miran por YouTube las enseñanzas del falso ministro que inculcan esta disciplina esotérica disfrazada de judaísmo. Hoy muchos judíos y cristianos usan esta estrella de 6 puntas sin saber su origen,
y a través de este estudio estamos descubriendo que tiene que ver con el ocultismo, la hechicería y el satanismo. Antes del 1900 de nuestra era, el hexagrama no era usado en público por los judíos y los pocos judíos que tenían algo que ver con esta estrella eran los que estaban dedicados al ocultismo, la cábala. Fue en la Praga del siglo XIX cuando la comunidad judía fue introduciendo la estrella de 6 puntas cada vez más en las sinagogas y en objetos de culto. En la Viena del siglo XVII, el barrio judío estaba separado del barrio cristiano por una piedra fronteriza inscrita con un hexagrama en un lado y una cruz en el otro, siendo la primera ocasión en que la estrella de 6 puntas fue usado para representar al judaísmo como un todo, en lugar de una comunidad individual, como son los judíos cabalistas. O.J. Graham, en su libro La estrella de 6 puntas, que es el primer trabajo académico que documenta el origen y el uso histórico del hexagrama, nos explica cómo de Egipto llegó a Salomón y se introdujo luego en la magia árabe, en la brujería en general, en la cábala, astrología, en las prácticas de los druidas y en la masonería. El libro narra también cómo llegó el hexagrama de 6 puntas mucho más tarde a Mayer Amschel Bauer, judío askenazi, quien vivió entre 1744 y 1812, y fue el fundador de la dinastía Illuminati Rothschild. Él fue un próspero prestamista alemán de quien se dice amasó fortuna prestando dinero a los príncipes de las ciudades-estados de Alemania para financiar sus guerras en tiempos que Alemania no era un estado unificado. Posteriormente, Amschel Bauer cambia su propio apellido por Rothschild, que traducido es cartel rojo, en referencia a la estrella de 6 puntas de color rojo que colgó en la puerta de su negocio en Alemania. Luego, Mayer Amschel Rothschild incorporó el hexagrama en su escudo de armas, tal como vemos en la imagen. La familia Rothschild es una de las más ricas y poderosas de la Tierra, cuyo patrimonio hasta hace pocos años se decía que era de 500 billones de dólares, pero que sin duda actualmente es muchísimo más. El hombre de la imagen es Jacob Rothschild. ¿Sabía usted que en la enciclopedia judía, cuando usted hace una búsqueda de la palabra inglesa guardianes, se da con la tremenda sorpresa que obtiene como resultado el apellido Rothschild, a quienes llaman los guardianes del tesoro papal? En otras palabras, son los testaferros del Vaticano, vale decir, que ellos rinden cuenta a sus jefes, tal como apreciamos en la imagen. Bueno, pero eso es otro asunto y no nos vamos a desviar del tema. Por ello, la parte subrayada en rojo dice Rothschild, que en este momento son los guardianes del tesoro papal. Investigadores como Jorge Guerra aseguran con base histórica y del cual nosotros estamos de acuerdo, que la fortuna del fundador de la dinastía Rothschild, Mayer Amschel, provino de los jesuitas, orden que fue expulsada de Portugal y Francia en 1758 y 1763, y sus bienes confiscados, mas sus riquezas fueron puestos a buen recaudo, por lo que mucha de su fortuna fueron encargados para que los administren los Rothschilds y otros personajes. Hay que hacer notar que en 1763, cuando los jesuitas fueron expulsados de Francia, el fundador de los Rothschild estaba por cumplir los 20 años, edad insuficiente para amasar una gran fortuna. Por lo cual, eso explica lo que dice la enciclopedia judía al llamar a los Rothschild los guardianes del tesoro papal, es decir, son sus testaferros. Ustedes ya se darán cuenta que los sionistas tienen que rendir cuentas al Vaticano, y eso implica que ellos tienen injerencia en el Estado moderno de Israel. Por ello, son frecuentes las visitas de los sionistas al Papa Francisco en Roma, incluso reuniéndose con el Consejo Judío Mundial, donde están los hermanos Rothschild y otros sionistas. Según esta página web llamada Valores Religiosos, el Papa recibió a los principales líderes judíos del mundo, en el aniversario de la declaración que cambió la relación del catolicismo con no cristianos. Francisco dio una audiencia privada a referentes del Congreso Judío Mundial y del Latinoamericano. Usted ve en la flecha hacia abajo que dice la mayor comitiva hebrea llegada al Vaticano, y en un círculo está David Rothschild. Esa reunión fue el 28 de octubre del 2015,
con motivo del 50 aniversario del Concilio Vaticano II. De izquierda a derecha tenemos a David Rothschild, presidente de la Junta Directiva del Consejo Judío Mundial, en siglas CJM, a Ronald Lauder, presidente del Consejo Judío Mundial, al Papa Francisco, a Chela Safra, tesorera del Consejo Judío Mundial, Jack Tarpins, presidente del Consejo Judío Latinoamericano, en siglas CJL, Robert Singer, director ejecutivo del Consejo Judío Mundial, Claudio Eppelman, director ejecutivo del Consejo Judío Latinoamericano. Sin duda que una imagen vale más que 1000 palabras. Según esta información de El Mundo con fecha 12 de febrero de 2013, Netanyahu invita al Papa Francisco a visitar Jerusalén. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, invitó al Papa Francisco a visitar Jerusalén durante una audiencia en el Vaticano. El hexagrama o estrella de 6 puntas también fue empleado por Hitler cuando en 1941 empezó a marcar las casas y las ropas de los judíos con la supuesta estrella de David sobre un fondo amarillo. Dicha estrella tuvo una simbología de segregación y discriminación racial, pues luego ellos serían asesinados. El movimiento político sionista, que nace en 1897 con Teodoro Herzl, opta como símbolo el hexagrama de 6 puntas, que más tarde sería parte de la bandera del Estado moderno de Israel. El sionismo fue apoyado por la masonería Illuminati de los Rothschild, pues ellos fueron sus principales mecenas, y es por ello que hasta no hace muchos años el masón Illuminati Jacob Rothschild reconoció públicamente en una entrevista que su familia tuvo un rol preponderante en la Declaración Balfour. Hay que mencionar que Teodoro Herzl fue la cara visible ante la opinión pública de ser el gestor de lo que sería más tarde el Estado moderno de Israel, pero la realidad era otra, pues detrás de él estaban los masones Illuminatis Rothschild. Y de hecho, Teodoro Herzl fue un masón tal como lo muestra la presente imagen que corresponde a la Gran Logia Teodoro Herzl, número 75 del Estado moderno de Israel. Mire las flechas. Ahí usted puede ver Gran Logia del Estado de Israel y después la dirección correspondiente. Aquí apreciamos en la página Mercado Libre que se está vendiendo la ponencia Ritos y mitos Siegelman de la Logia Teodoro Herzl número 402 con sede en Argentina. Aquí apreciamos el libro de visitas de la Logia Teodoro Herzl número 402 de Argentina. Hay que mencionar que un conocido predicador que transmite por YouTube dijo con mucha satisfacción y orgullo ser familiar del masón Teodoro Herzl. El movimiento sionista tuvo la misión de establecer el Estado moderno de Israel en Palestina, que por entonces era un protectorado británico, apelando sagaz y astutamente al otrora prestigio, bien ganado por cierto, del antiguo pueblo bendito de Israel de los tiempos bíblicos. Y es por ello que el sionismo llamaba a emigrar a los judíos de todas las naciones para que poblaran Palestina. Las preguntas que se imponen aquí son: ¿cuál sería el propósito mayor de los sionistas, llevados de la mano de los masones Illuminatis Rothschild, para establecerse en Tierra Santa? ¿Cree usted que la masonería Illuminati, a través de los sionistas, establecidos en la tierra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, exaltarían en alto el nombre de nuestro verdadero Dios Yahweh en sus fueros privados? ¿Acaso la masonería, a partir del grado 30 hasta el 33 del rito escocés, no hacen una ceremonia mediante el cual renuncian al verdadero Dios Yahweh y hacen pacto con Lucifer, o sea, Satanás, que para ellos es el verdadero Dios, el arquitecto del universo, portador de la luz y del conocimiento? ¿O no será que la creación del Estado moderno de Israel por la masonería Illuminati lleva consigo cual caballo de Troya un objetivo muy oscuro que tiene que ver con los últimos tiempos de la era de la gracia de Yahweh, cuando se manifiesta el anticristo o antimesías, que ejercerá un gobierno mundial bajo la forma de un nuevo orden internacional acompañado del falso profeta?
Consideramos que la respuesta se cae de madura, ¿cierto? Pero de todos modos la daremos más adelante. Como pueden apreciar en la imagen, la frase Illuminati, masonería y sionismo son tres ingredientes de una misma sopa, aunque hay que aclarar que dentro de los Illuminatis y la masonería están también los jesuitas y la Orden de Malta, y en la subsiguiente imagen lo comprobaremos. Y como dijimos anteriormente, cuando los jesuitas fueron perseguidos y expulsados por los monarcas europeos, confiscando sus propiedades y dinero, aquellos los encargaron a los Rothschild, que como vimos son sus testaferros, y también encargaron a otros personajes. Aquí vemos el hexagrama en la Basílica de Santa Croce, Florencia, Italia, con el logo de IHS de los jesuitas al centro del hexagrama. Observe bien. Aquí apreciamos a Juan Pablo II, con un sombrero que tiene varias estrellas de David alrededor de la copa del mismo, y también un medallón y al lado apreciamos su foto y el hexagrama. En esta imagen vemos al Papa Francisco con un rabino sionista argentino de nombre Sergio Bergman, quien es un ecuménico que apoya al Papa Francisco en la difusión de la encíclica Laudato Si, donde Francisco pide a gritos la aparición de una autoridad política mundial que gobierne los destinos de la humanidad, y eso alude al anticristo. En esta imagen se aprecia el compás y la escuadra, y el saludo del rabino sionista con su amo, el Papa Francisco. Dice un dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Esta imagen constituye otra prueba más que el Papa Francisco es un masón, al servicio del nuevo orden mundial, que traerá al anticristo, y es una confirmación más que el sionismo está íntimamente ligado a la masonería. El hexagrama también lo podemos encontrar en varias iglesias católicas y en este caso en la mitra de Benedicto XVI. Sin duda, este símbolo pertenece a la masonería Illuminati y demás sociedades secretas, pues para ellos el simbolismo cuenta mucho, ya que es una manera de abrir portales dimensionales con el inframundo, y así los demonios o espíritus inmundos pueden hacer su maléfico trabajo en los seres humanos. Entonces, ¿cuál es el verdadero símbolo del judaísmo? Sin duda, que es el candelero llamado también menorá, que tiene 7 brazos, y esto figura en la Biblia, en Éxodo capítulo 25 versículos 31 al 40 y Éxodo capítulo 37 versos 17 al 24, tal como se muestra en la imagen. En consecuencia, el hexagrama o mal llamada estrella de David es un símbolo falso usado en la masonería y el satanismo, que no representa al judaísmo. Por ello, Apocalipsis capítulo 3 versículo 9 dice, He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies, y reconozcan que yo te he amado. Aquí la Biblia da a entender que hay verdaderos judíos y falsos judíos. Los verdaderos son semitas y los falsos no son semitas. En otro video con título En defensa del verdadero Israel, expondremos de qué lugar provienen los falsos judíos, o sea, los sionistas. También Apocalipsis capítulo 2 versículo 9 lo vuelve a recalcar cuando dice, Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Por tanto, judaísmo no es igual a sionismo. El primero es una religión y el segundo es una ideología política con un trasfondo filosófico de supremacía con su gran cuota de masonería ocultista. En esta imagen de la izquierda vemos un candelabro o menorá que representa al verdadero Israel. Ellos son benditos de Abraham, representa al judaísmo y son de linaje semita. En la imagen de la derecha vemos al falso Israel, representada por la falsa estrella de David o hexagrama satánico.
Ellos son sinagoga de Satanás, tal como dice Apocalipsis 2:9 y 3:9. La estrella de 6 puntas representa la masonería Illuminati de los Rothschild. No son de linaje semita, sino házaros o askenazi, o sea, falsos judíos. Aquí vemos a un verdadero y bendito judío de Abraham, que rechaza el símbolo masónico Illuminati de la mal llamada Estrella de David, donde el cartel dice, judaísmo sí, sionismo no. Aquí vemos a otro verdadero y bendito judío cuyo cartel dice, sionismo y judaísmo son diametralmente opuestos. Aquí vemos a verdaderos y benditos judíos que rechazan el símbolo masónico de la mal llamada Estrella de David, donde el cartel superior dice, los judíos en el exilio están prohibidos de tener su propio estado, y esto es así porque según ellos la Torá les dice que será el Mesías, quien les dará su verdadero territorio y no el hombre. Y en el cartel inferior dice, Estado de Israel, herejía, asesinato y robo. Acuérdense que el hexagrama de 6 puntas es herético, porque equivale al 666. Aquí vemos a benditos y verdaderos judíos cuyo cartel dice, el judaísmo rechaza el sionismo y el Estado de Israel. Observe cómo está tachada el símbolo masónico de la mal llamada Estrella de David. Este bendito y verdadero judío dice en su cartel, el sionismo no representa al mundo judío. Y ciertamente, por lo que estamos constatando a través de este video, es la pura verdad. Por eso, mis amados, lean bien Apocalipsis 2:9 y 3:9, que habla de los falsos judíos y que el Espíritu Santo los llama sinagoga de Satanás. Aquí vemos a benditos y verdaderos judíos cuyo cartel dice, los auténticos rabinos siempre se opusieron al sionismo y al Estado de Israel. Estos benditos y verdaderos judíos dicen en su cartel, el verdadero mundo judío de la Torá suplica al gobierno de Estados Unidos, por favor, detengan la ayuda a Israel. Note que Israel está entre comillas, porque ellos se refieren al Estado sionista de Israel, que no representa al verdadero mundo judío. Luego piden que se detengan los crímenes de su ejército y que la Torá prohíbe un Estado judío. En contraste con los verdaderos y benditos judíos de las imágenes anteriores, vemos a la imagen izquierda a uno que no lo es, y se trata del legislador sionista Miki Zohar, del partido Likud, del cual el primer ministro del Estado moderno de Israel, Benjamín Netanyahu, forma parte, y lo vemos haciendo la señal de la mano cornuda, invocando a Satanás. La mano cornuda también lo hacía Anton LaVey, y significa que los dedos extendidos, el índice y el anular, que representa un cuerno cada uno, están sometiendo a la Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, representados en los dedos que están doblados, lo cual es una abierta blasfemia contra Yahweh. El hexagrama en la masonería. La masonería considera a Salomón como el primer masón de la humanidad, en virtud de que estuvo muy inmerso en el ocultismo y la brujería, que para ellos eso es sinónimo de encontrar la verdadera iluminación y el conocimiento. Claro, muy propio de Satanás, que en el Edén persuadió a Adán y Eva a comer del fruto prohibido del árbol del conocimiento del bien y del mal, que otorga una sabiduría corrupta, animal, diabólica, tal como dice Santiago capítulo 3, versículo 15. El hexagrama consta de 2 triángulos invertidos. Por ello, observe cómo del hexagrama podemos llegar a la forma del compás y la escuadra como símbolo de la masonería. Para ello se suprime el lado inferior y superior de cada triángulo y es así como queda configurado el símbolo característico de esta sociedad secreta. Aquí vemos un billete de $1. Para formar el hexagrama, hacemos círculos sobre las letras N, M y la cúspide de la pirámide. Luego unimos los puntos y formamos el primer triángulo. Luego hacemos círculos en las letras A, S y O y formamos el segundo triángulo y listo. Uniendo las letras encerradas en círculo,
sale la palabra masón. A continuación, veremos varias supuestas estrellas de David usadas en la masonería. En la imagen apreciamos un hexagrama, un pentagrama, el ojo que todo lo ve, el compás y la escuadra, y las dos columnas, Jaquín y Boaz, además de otros símbolos ocultistas. Aquí vemos un hexagrama con el compás y la escuadra. Aquí un hexagrama en un templo masónico. Aquí otra imagen del hexagrama en un templo masónico. Aquí nuevamente apreciamos un templo masónico con el hexagrama y debajo de esta el compás y la escuadra. Satanás ha hecho creer a muchos creyentes el hecho de que si la estrella de 6 puntas no está dentro de un círculo, entonces no es una estrella satánica, y por lo tanto dicho hexagrama está bendito y es aprobado por Yahweh. Sin embargo, con las siguientes imágenes veremos que dentro de la masonería se suele representar tales símbolos de la supuesta estrella de David sin un círculo, y esto echa por tierra esa mentira del diablo. Aquí apreciamos un hexagrama sin círculo. Aquí en este escudo vemos un hexagrama sin círculo, que corresponde a la Real Orden Militar y Religiosa exaltada de los Caballeros Masónicos Templarios de Inglaterra y Gales. Observe también el compás y la escuadra. Aquí vemos un hexagrama sin círculo. Es la misma imagen anterior, solo que más cerca, donde se aprecia el hexagrama sin círculo. Aquí vemos un rito masón de iniciación. Observe dos hexagramas sin círculo. Aquí vemos un rito masónico donde se ve un hexagrama sin círculo. Aquí nuevamente dos hexagramas sin círculo. Aquí un hexagrama en la sala Norman Hall de la Gran Logia Masónica de Filadelfia, USA. Ojo, aquí el hexagrama no está encerrado en un círculo. Nuevamente, un hexagrama sin círculo. Aquí las flechas apuntando a hexagramas sin círculo. Esta imagen corresponde a un extracto del ritual masónico de Duncan y el Monitor. Y mire usted cómo los masones presentan el hexagrama sin un círculo. La imagen corresponde a un desfile de modas y note el piso cuadriculado masónico, la estrella de David y el pentagrama, que no están rodeados por un círculo, el compás y la escuadra, las columnas Jaquín y Boaz. En la imagen de la izquierda vemos un emblema de la Logia de Flor de Lis número 463, fundada el 17 de julio del 2010. Y en la derecha vemos la flor de lis del movimiento sionista socialista Hashomer Hatzair. La similitud es evidente, ¿no? En la imagen vemos un saludo normal. En la siguiente imagen apreciaremos un saludo masónico de Benjamín Netanyahu. Saludo masónico entre el primer ministro del Estado moderno de Israel, Benjamín Netanyahu, y el expresidente egipcio Hosni Mubarak. Compare con los saludos masónicos que están encerrados en un círculo. El primer ministro del Estado moderno de Israel, haciendo con sus dedos la señal Illuminati del ojo de Horus, con el 666, tal como le explica el gráfico que aparece al lado de la foto. Ya podrán imaginarse, desde 1948,
¿cuántos primeros ministros del Estado moderno de Israel habrán sido masones? Ya que dicho Estado fue una creación de los Illuminati Rothschild a través del sionismo. En esta imagen vemos a Donald Trump, dos expresidentes de USA y varios artistas haciendo la señal del ojo de Horus, tal como lo hizo Netanyahu. En la imagen de la derecha vemos una placa de reconocimiento como masón al ex primer ministro del Estado moderno de Israel, Isaac Rabin, ya fallecido, y lo otorga la Gran Logia del Estado de Israel. Y de paso nos enteramos que el rey Hussein de Jordania también lo es, y de Clinton nada sorprende. Los masones Illuminati Rothschild donaron al Estado moderno de Israel tanto la Corte Suprema y el Parlamento, conocido como la Knesset. En la imagen la placa de la Corte Suprema que fue construida en 1992 y donde veremos simbología masónica. A la entrada de la Corte Suprema está esta pintura, donde se observa a los Rothschild junto a Isaac Rabin y Simón Peres, ambos ex primeros ministros del Estado sionista de Israel. Si Isaac Rabin fue un masón, ¿creen que Simón Peres no lo fue? Aquí vemos una inscripción en una pared de piedra a la entrada de la Corte Suprema, y donde una fecha señala que si uno camina en esa dirección, llega a la arboleda de Dorothy de Rothschild, quien donó el terreno para la construcción de la Corte Suprema. Y siguiendo ese camino se llega a un obelisco masónico que lo veremos luego. Aquí vemos un obelisco dentro de la Corte Suprema en la arboleda de Dorothy de Rothschild, el cual simboliza el miembro viril masculino y su energía, y el círculo que le sirve de base representa el órgano sexual femenino, con su fuente energética, y en conjunto representa la cópula sexual que en sentido esotérico alude a una unión de energías que los masones Illuminatis invocan en sus ritos. El obelisco tiene su origen en el mito del dios egipcio Osiris. Aquí vemos una pirámide masónica con el ojo que todo lo ve, que viene a ser el tabernáculo o morada de Satanás. En otra imagen más ampliada veremos otra pirámide adicional en los altos de la Corte Suprema del Estado moderno de Israel. Por eso, tome nota y acuérdese lo que dice Apocalipsis capítulo 2 versículo 9 y Apocalipsis capítulo 3 versículo 9. En esta imagen vemos los círculos A y B, que corresponden a dos pirámides masónicas. El punto C, una construcción que representa los grados de la masonería, por el rito escocés, que son 33. Esta imagen es una ampliación de la imagen anterior, donde apreciamos más de cerca la imagen A, que corresponde a una de las pirámides instaladas en los altos de la Corte Suprema del Estado de Israel, con el ojo que todo lo ve. Esta imagen es una ampliación de la imagen anterior, donde apreciamos el punto C, que corresponde a una construcción que simboliza los grados de la masonería por el rito escocés, que son 33. Fuera de las salas de audiencia de la Corte Suprema, hay una escalera que lleva a un nivel inferior. En el centro de la escalera está la forma de una representación de los genitales femeninos, penetrado por una columna, que viene a ser el símbolo fálico. Esto es un símbolo de fertilidad, una unión de los principios masculinos y femeninos. Los numerosos templos ocultos insertan un símbolo de fertilidad en su piso interior. Aquí vemos una pirámide masónica en la ciudad de Eilat, Israel, con el ojo que todo lo ve, construida por la logia Pilares de Salomón número 59, tal como usted está viendo en la flecha, ¿no? Aquí en la imagen de la izquierda vemos cómo se le conoce al hexagrama, como la estrella rutilante dentro del rito de York en la masonería. Y el pasaje dice, ¿no?
Pendiente de la bóveda o techumbre del templo se encuentra la estrella rutilante o gloria del Señor, compuesta de dos triángulos equiláteros enlazados entre sí. De estos triángulos, uno está dirigido al oriente, significando el espíritu, y el otro al occidente, indicando la materia. Juntos forman una estrella de 6 puntas, probando perfectamente que la unión balanceada del espíritu y la materia constituye el hombre, que es también una estrella de 6 puntas, formado por la cabeza, extremidades superiores, extremidades inferiores y atributos genitales. Cuando el hombre llega a equilibrar ambas fuerzas, espíritu y materia, surgen a través de ellas los hechos y las obras más grandiosas y sublimes de los amantes de la libertad, igualdad y fraternidad, que forman la pléyade de hombres ilustres que ha dado, da y dará nuestra orden a la humanidad. Por eso, observe que el hexagrama en la masonería, según el manual del rito de York, está sin círculo, y por tanto es tan satánica con o sin círculo, por lo que ya no tienen excusa los creyentes que quieren justificar el hexagrama. En segundo lugar, la masonería dice que todo hombre es una estrella de 6 puntas. Sin embargo, veremos cómo el rabino sionista Jonathan Cahn, astutamente para aparentar diferenciarse de los masones, dice que Jesucristo al morir hizo el triángulo hacia abajo, como parte del hexagrama. Es así que el rabino sionista Jonathan Cahn afirmó en el programa de Sid Roth llamado Es Sobrenatural, bajo el rótulo de un misterio revelado, que Yahweh consumó con la muerte de Jesucristo la supuesta estrella de David. Esta afirmación aparece en un video publicado en YouTube con el título de Impresionante, Misterios revelados sobre el fin del mundo, Jonathan Cahn, Sid Roth. Y de ello habla entre los 12 minutos y 12 segundos y los 13 minutos con 34 segundos. Según el rabino sionista Jonathan Cahn, en la Pascua judía el Señor Yahweh ordenó que los hebreos untaran con sangre de un cordero en los postes y en el umbral de las puertas, lo cual es bíblico. Y el rabino sionista agrega que los judíos al hacer esto se estaba configurando un triángulo apuntando hacia arriba, del hombre a Dios, tal como apreciamos en la imagen. En primer lugar, la sangre no era de un hombre sino de un cordero, sin defecto, el cual es un tipo de Cristo. Por lo tanto, al unir imaginariamente el triángulo, era por la sangre del animal, que era un tipo de la sangre de Cristo, y no la sangre del hombre. En consecuencia, es torcida la alegoría del triángulo apuntando hacia arriba, del hombre a Dios. Luego el rabino sionista Jonathan Cahn dice que Yahweh responde a través de Jesucristo en las vigas de la cruz, cuando él derrama su sangre en sus manos y pies recogidos, y con eso se forma una estrella hacia abajo, y que según él es un triángulo de Dios al hombre. La pregunta que se impone aquí es, ¿acaso Jesucristo solo derramó su sangre en sus manos y pies? Pues claro que no, pues su sangre brotaba por su cabeza producido por la corona de espinas, por su espalda producto de los azotes previos, y por su costado. Allí comprobamos otra falsedad de este hombre, y en ese caso no hay manera que salga un triángulo. Luego, este rabino sionista usa el vocablo cósmico, que emplean los esoteristas de la Cábala, la Nueva Era y claro, los masones, cuando sostiene que Yahweh es un Dios tan cósmico que cuando se juntan los dos triángulos, en realidad estaba formando una supuesta estrella de David. La verdad que es chocante la herejía y blasfemia de este hombre, afirmando tal cosa sin base bíblica, ya que lo que está promoviendo en realidad es la estrella de Renfán o Moloch. Y eso es lo que los sionistas quieren a toda costa que los cristianos honremos, ese símbolo satánico. Nuestro Dios, Yahweh, no se identifica con la estrella de Renfán, pues él sabe diferenciar las estrellas. Y eso lo encontramos en 1 Corintios capítulo 15, versículo 41, cuando dice, una es la gloria del sol y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Por ello, la Biblia llama a Jesucristo la estrella de la mañana, y eso lo vemos en Apocalipsis capítulo 22, versículo 16, que sentencia, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David,
la estrella resplandeciente de la mañana. A continuación veremos hexagramas en el catolicismo, cristianismo evangélico, mormones, islam, nueva era. En la imagen de la izquierda vemos vidrieras de la Catedral Saint-Étienne de Metz, en Francia. Ahí vemos el hexagrama. En la pintura aprecia el hexagrama en el atuendo de la Virgen abrazando a Juan Pablo II. Nuevamente el hexagrama en el atuendo de la Virgen, sobre su cabeza. La primera imagen de la izquierda corresponde a un encuentro ecuménico e interreligioso llevado a cabo en el Centro Internacional de Estudiantes Franciscanos, donde se le entregó un medallón al Papa Francisco, donde aparece el hexagrama, una cruz dentro de ella y la media luna del Islam, que encierra el hexagrama. Sin duda que esto es un ensayo para preparar el camino para la aparición del anticristo en la escena mundial. Aquí vemos un hexagrama en el asiento de la estatua de San Pedro en la Basílica del mismo nombre, en Roma. Observe las flechas. Aquí vemos la estatua de la Virgen dentro de un hexagrama. En la imagen superior derecha vemos monedas de Constantino y su símbolo, que hereda el catolicismo, el mismo que está asociado al hexagrama. Mire las flechas. Nuevamente, el símbolo de Constantino asociado al hexagrama y lo vemos en el piso de una iglesia católica. Nuevamente, una estatua de la Virgen con el hexagrama, y compare con el hexagrama de la estatua del Genio de la Libertad, ubicada en Francia en la Plaza de la Bastilla. Hexagrama en la Catedral de Burgos, España. Hexagrama en la Catedral de Valencia, España. El hexagrama en la Catedral de Basilea, por dentro, en Suiza. El hexagrama en la Catedral de Basilea, pero por fuera. En la imagen izquierda vemos el hexagrama como logo de una iglesia bautista, Amigos de Israel, y a la derecha el logo de una orden masónica llamada Melita Comanderi, número 35, Caballeros Templarios. Aquí vemos un hexagrama en la iglesia bautista Hopewell de USA. Aquí un hexagrama en la iglesia mormona de Salt Lake, USA. El hexagrama en un minarete islámico. Aquí un hexagrama en el Islam. Esta imagen es bastante descarada, ya que está presente el compás y la escuadra masónica encerrada en un círculo amarillo sobre el pecho de una imagen católica de Jesucristo, y hemos visto que del hexagrama se deriva ese símbolo masónico. El hexagrama en la secta Nueva Era, conocida como New Age. El hexagrama nuevamente en la secta Nueva Era. El hexagrama usado como símbolo del movimiento gay. Concierto musical ecuménico. Noten que el hexagrama azul es de mayor tamaño y es el elemento que aglutina al Islam y al cristianismo, incluyendo el símbolo del hexagrama pequeño, que pretende representar al judaísmo, pero que a través de este estudio hemos llegado a la conclusión que no es cierto, sino que es la menorá o candelabro el que lo representa. Eso quiere decir que el anticristo, a modo de atracción magnética, usará este símbolo satánico, que es muy conocido entre todas las culturas y religiones,
para que la humanidad lo acepte y se una al hombre de pecado e hijo de perdición, como dice la Biblia. Pues, como vimos, el hexagrama equivale al 666. En estos momentos y en función de todo lo expuesto hasta aquí, ya estamos en capacidad de contestar la pregunta acerca del motivo por el cual la masonería Illuminati de los Rothschild tuvo un vivo interés en establecerse en Tierra Santa desde 1948. Y sin duda que esto tiene que ver con los últimos tiempos de la era de la gracia de Yahweh, pues los masones Illuminatis y su creación, los sionistas, que son la clase política que gobierna el Estado moderno de Israel, son los que van a traer de manera consciente a su anticristo para que se burlen de Yahweh, de modo que se siente en el tercer templo de Salomón pronto a construirse, haciéndose pasar como si fuera el verdadero Dios. Y esto lo dice la Biblia en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 3 y 4. Como comprenderán, los sionistas llevarán a una muerte segura a los pobres soldados y al pueblo israelí que dicen ellos defender y representar, cuando se enfrenten mediante la guerra a las naciones enemigas, porque todo esto la élite ya lo tenía planeado desde hace mucho tiempo. Es por ello que los sionistas, que son la clase política del Estado moderno de Israel, controlan el Instituto del Monte del Templo, encargada de llevar a cabo los preparativos ceremoniales que incluyen los ritos y sacrificios, los utensilios pasando por la indumentaria de los sacerdotes. Entonces formulamos la pregunta, ¿por qué cree usted que hay toda una simbología masónica Illuminati en los altos de la Corte Suprema del Estado moderno de Israel y el trasfondo ocultista, pagano y satánico de la supuesta estrella de David, que no es otra cosa que la estrella de Renfán o Moloch? Es obvio que ellos no adoran a Yahweh sino a Satanás en sus fueros privados, y por eso la Biblia en Apocalipsis capítulo 2 versículo 9 y Apocalipsis capítulo 3 versículo 9 les llama sinagoga de Satanás, porque dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, es decir, no tienen linaje semita y por tanto no descienden del bendito patriarca Abraham. En nuestro próximo video, que lleva por título En defensa del verdadero Israel, expondremos de dónde vienen los sionistas, que no es precisamente de Tierra Santa. En consecuencia, el cristianismo evangélico ha sido embaucado, timado, engatusado, porque se les enseñó que Israel sería engañado cuando aparezca el anticristo en la escena mundial y sus líderes ratifiquen o confirmen el acuerdo de paz conforme lo dice el profeta Daniel capítulo 9 versículo 27. Pero nos hemos dado cuenta a través de este video que su clase política, los sionistas, desean con toda su alma y todas sus fuerzas que venga su antimesías. Y mucho ojo, los Rothschild, al ser los guardianes del tesoro del Vaticano, le han otorgado a estos un derecho legal sobre Tierra Santa, es decir, el Vaticano tendrá una participación muy activa para estos últimos tiempos de la gracia de Yahweh. En la imagen de izquierda a derecha vemos a Evelyn Rothschild, Jacob Rothschild, el escudo Rothschild y el escudo del Vaticano. Por ello, es que constantemente hay reuniones públicas entre los líderes sionistas mundiales de alta jerarquía, empezando por los Rothschild, y todos ellos se reúnen con el Papa Francisco, tal como lo hemos mostrado, pues ambos tienen un común interés, cual es traer a su anticristo para que ejerza un gobierno mundial. Sin embargo, dentro y fuera de Israel hay un verdadero y fiel remanente de verdaderos judíos que jamás aceptaron el sionismo, como son los benditos judíos que pusimos en fotos, portando carteles en contra del sionismo, representado por el primer ministro masón Benjamín Netanyahu. Y sin temor a equivocarnos, muchos de ellos formarán parte de los 144,000 israelíes, son 12,000 por cada tribu, que Yahweh sellará y levantará durante la tribulación, y donde darán testimonio de Jesucristo y predicarán su palabra, tal como dice Apocalipsis capítulo 7, versículos 1 al 8. Hay que mencionar que en el libro de Oseas capítulo 9, versículo 10, y en Jeremías capítulo 24, versículos 3 al 7, la higuera representa a Israel. Amado, luego de toda esta sustentación, usted con justa razón se preguntará, ¿cómo queda entonces la profecía de Jesucristo descrita en Mateo capítulo 24, versículos 32 al 34, que habla del brote o renacimiento de la higuera que viene a ser Israel?
Antes de responder, permítanos hacer un paréntesis para una mejor explicación de lo que pretendemos argumentar. En la Biblia muchas veces Yahweh usaba a Satanás para que se cumplan sus planes perfectos. Así tenemos el caso de Faraón, quien Yahweh endureció su corazón para que con mano fuerte y extendida saliera el pueblo hebreo de Egipto, con milagros y prodigios portentosos. También tenemos el caso del rey de Israel, Acab, un hombre muy perverso e idólatra, que era instigado por su mujer Jezabel, quien era una hechicera. Por ello, Primera de Reyes capítulo 22 da cuenta que el rey Acab manda llamar al profeta Micaías para consultar si iba a vencer a los sirios en una campaña militar, pues incluso el rey de Judá, Josafat, le iba a acompañar. El asunto es que Yahweh utilizó a un espíritu, o sea, un demonio, para que indujera a la mentira a los falsos profetas de Acab, que le habían profetizado que iba a tener éxito en esa campaña militar. Pero al final el rey Acab no solo perdió la batalla, sino también la vida. Ahora sí vamos a responder la pregunta que quedó inconclusa. Y es que la profecía de Jesucristo sobre el brote o renacimiento de la higuera, que es Israel, se cumplió el 14 de mayo de 1948, cuando se creó mediante la ONU el Estado moderno de Israel. Y para ello Yahweh usó a los esbirros de Satanás, o sea, los masones Illuminatis Rothschild, y su creación, los sionistas. Y como demostramos en este estudio, serán ellos quienes patrocinen en oculto la venida del anticristo. Y lastimosamente el mundo odia injustificadamente a los verdaderos judíos por culpa de los sionistas, que son una creación de la masonería Illuminati, y eso es algo que muy pocos creyentes del cristianismo evangélico lo saben. Antes bien, el sionismo ha usurpado el buen nombre y prestigio del Israel bíblico. Para los que no tienen conocimiento, la Biblia dice que Israel, o sea, el verdadero Israel, será restaurado o injertado al olivo natural cuando regrese Jesucristo por segunda vez. Es más, la Biblia nos revela que 10 personas del mundo gentil tomarán del manto de un judío y les pedirán que quieren ir a Jerusalén a adorar al Mesías, porque han oído que Yahweh está con ellos. Y a continuación vamos a exponer los versículos correspondientes que sustentan lo que hemos expuesto en las líneas precedentes. Romanos capítulo 11, versículos 11 y 12 dice: Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarlos a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Repito, ¿cuánto más su plena restauración? Romanos capítulo 11, versículo 25 al 27. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. El libertador es Jesucristo, cuando regrese por segunda vez a la tierra, al final de la gran tribulación, y nos dice que Él apartará o quitará la impiedad de Israel, que no solo es su pecado de incredulidad, de creer en el verdadero Mesías, sino que quitará para siempre el símbolo del hexagrama, los masones Illuminatis y su creación, los sionistas, junto con toda su simbología masónica en los altos de la Corte Suprema del Estado moderno de Israel, y también quitará toda simbología masónica Illuminati de la faz de la tierra, por cuanto ellos son la sinagoga de Satanás que describe Apocalipsis capítulo 2 versículo 9 y capítulo 3 versículo 9. Zacarías capítulo 8 versículo 20 al 23 dice: Así ha dicho Yahweh de los ejércitos, aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra, y dirán: vamos a implorar el favor de Yahweh, y a buscar a Yahweh de los ejércitos, yo también iré.
Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Yahweh de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Yahweh. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos. En aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo, iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Repito este último versículo. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos. En aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo, iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. En estos momentos nos dirigimos a los creyentes de sana doctrina, que son aquellos que no están de acuerdo con el falso y podrido evangelio de la prosperidad y del dinero, para exhortarles en el amor de Jesucristo que este video les hagan llegar a sus pastores, líderes y creyentes en general en sus congregaciones, toda vez que muchos creyentes del cristianismo evangélico ignoran estas cosas gracias a la infiltración del sionismo. Como algo anecdótico les comentamos que un día estábamos viendo en YouTube a una dama cristiana profetizando y detrás de ella estaba el hexagrama, mal llamada Estrella de David. Ella lo hacía por desconocimiento, claro está. En ese sentido, mis amados, también les exhortamos en el amor de Jesucristo que no honren ese símbolo ocultista del hexagrama que pueda estar insertado en cualquier objeto y que no lo deben tener en sus casas, adornos o en sus muros de las redes sociales, pues ya saben que representa el 666. Y como dijimos anteriormente, esta misma imagen del hexagrama será usado por el anticristo para unir a todas las religiones, y como ese símbolo es conocido y aceptado en varias culturas desde tiempos inmemoriales, no habrá inconveniente para que el mundo lo acepte. También nos debe llamar a una muy profunda reflexión que el movimiento profético en general no diga nada de estas cosas que se han hablado en este video, pues por YouTube hay muchos cristianos que aducen tener el ministerio profético. También nos debe llamar a una muy profunda reflexión el hecho de que muchos predicadores que usan la plataforma de YouTube tampoco digan nada de lo tratado aquí, pues asumimos que muchos no lo saben, y los que lo saben, como nosotros, que no somos políticamente correctos, creemos que hemos contribuido con un granito de arena para develar esto que está oculto y que necesita ser difundido y divulgado. Jesucristo dijo en Juan capítulo 8 versículo 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Yahweh les bendiga.